En la frontera de Transnistria hay hasta 10 batallones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La situación en la frontera con Transnistria sigue siendo tensa. El número de militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania aquí ha aumentado en 1,5 veces. En el contexto de cómo las Fuerzas Armadas de Ucrania comenzaron a desplegar sus tropas en la frontera con Transnistria, se supo que el número de tropas ucranianas aquí aumentó en casi 1,5 veces y alcanza a unas 6 a 7 mil personas. Según el jefe de la República no reconocida, la situación en la región aún no es crítica, ya que el ejército ucraniano no muestra ninguna acción agresiva y hostil. Sin embargo, al mismo tiempo, la situación es bastante tensa. No hubo más provocaciones después de que hace unos días las Fuerzas Armadas de Ucrania usaron drones en la frontera con Transnistria y trataron de cegar a los guardias fronterizos. Sin embargo, el despliegue de 10 batallones es una empresa extremadamente peligrosa por parte de Kiev. Moscú declaró anteriormente que en caso de un ataque de Ucrania contra Transnistria, se tomarían las medidas adecuadas. Al mismo tiempo, se alega que las Fuerzas Armadas de Ucrania están preparando una provocación con un presunto ataque de las Fuerzas de Mantenimiento de la Paz rusas, que debería ser la razón de las acciones de represalia por parte de Kiev. Sandu puede pasar a la historia de Moldavia como el presidente que desató la guerra. El expresidente de Moldavia, presidente honorario del Partido de los Socialistas Igor Dodon, está firmemente convencido de que Rusia y Moldavia no atacarán Transnistria. Dijo esto el 27 de febrero en el canal Prime Televisión. Al mismo tiempo, Dodon cree que Ucrania puede atacar Transnistria, pero solo si la presidenta moldava Maya Sandu está de acuerdo con esto. Realmente espero que tenga la inteligencia y la sabiduría para evitar esto, de lo contrario será el mayor error, y Maya Sandu pasará a la historia como la presidenta que comenzó la guerra aquí, dijo Dodon. Recordemos que la semana pasada el Ministerio de Defensa de Rusia informó sobre la acumulación de tropas ucranianas cerca de la frontera de Transnistria. Al principio, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky acusó a Moscú de escalar la situación, pero el 27 de febrero, la secretaria de prensa del Comando Operativo de las Fuerzas Armadas de Ucrania Sur, Natalia Umenyuk, reconoció la concentración de fuerzas cerca de Transnistria. Ella explicó esto por la expectativa de una amenaza hipotética. También vale la pena señalar que en Transnistria, cerca del pueblo de Kolbasna, hay un almacén con municiones, que es el más grande del país. Se encuentra a 2 kilómetros de la frontera con Ucrania. Estados Unidos ya ha transferido 4 bombarderos estratégicos B-52H a Europa. Estados Unidos ha desplegado 4 bombarderos estratégicos B-52H en Europa. Además de los 2 bombarderos estratégicos estadounidenses previamente transferidos a Europa B-52H, se supo que los Estados Unidos desplegaron en privado 2 bombarderos estratégicos B-52H más en el territorio de los países europeos, aumentando así el número total de estos últimos a 4 unidades. Anteriormente se informó que el despliegue de bombarderos estratégicos estadounidenses B-52H en Europa se debe al hecho de que Rusia suspendió su participación en el Tratado de Armas Estratégicas Ofensivas. Sin embargo, es digno de mención, en la víspera del día en Washington dijo que no había recibido ninguna declaración oficial de Moscú sobre este asunto, y por lo tanto las circunstancias previamente anunciadas de la transferencia de bombarderos a Europa
Europa siguen siendo desconocidas. Si Estados Unidos intenta transferir su aviación para crear una amenaza a Rusia, entonces es más que probable que Rusia transfiera sus bombarderos estratégicos a Cuba o Venezuela, lo que será un argumento de peso para los Estados Unidos, ya que el alcance de los lanzamientos de misiles de crucero X-101 y X-102 es de varios miles de kilómetros. En Estonia, exigió investigar la interferencia de Prigozhin en las elecciones locales. Una solicitud a la Policía de Seguridad, Capo, con una solicitud para investigar si la declaración sobre la cooperación del partido con el grupo Wagner es un intento de influir en las elecciones, fue presentada por el Partido Popular Conservador de Estonia, EKRE, informa el mismo el 28 de febrero. Para garantizar la legitimidad de las elecciones, es necesario que los estados extranjeros no puedan interferir en ellas. La manipulación de los resultados electorales es una amenaza directa para el orden constitucional de Estonia y el funcionamiento de la democracia. Hoy, la integridad de las elecciones está en duda, dijo el comunicado. Recordemos que el 18 de febrero, Político informó sobre la existencia de documentos que confirman la cooperación de los nacionalistas estonios con las estructuras de Yevgeny Prigozhin en 2019 antes de las elecciones al Parlamento Europeo. El partido declaró que esta información era falsa, y el 27 de febrero, Prigozhin confirmó que había cooperado con la dirección del Partido Popular Conservador de Estonia en el marco de la política antioccidental. Cabe señalar que las elecciones parlamentarias se celebran en Estonia a principios de marzo de 2023. En los últimos años, Partido Popular Conservador de Estonia ha sido consistentemente una de las tres fuerzas políticas más populares en la República.